expulsada de su tierra con sus 3 hijos a cuestas por la codicia de un hombre despiadado, la viuda Alma no tuvo más opción que huir hacia el Cañón del Silencio, un territorio apache que todos temían como a la muerte. Allí, cuando toda esperanza parecía perdida, fue encontrada por un guerrero que le ofreció refugio en una cueva sagrada que la tribu consideraba tabú. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el guerrero que le salvó la vida, era el antiguo poder que ella encontraría oculto en las entrañas de esa roca. Parece una leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las áridas tierras fronterizas de Sonora a finales del siglo XIX. Si las historias sobre el poder de la integridad frente a la codicia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El nombre de la joven viuda era Alma, y en su nombre llevaba la última chispa de lo que le quedaba, su espíritu. Caminaba con el sol de Sonora castigando su nuca, llevando al más pequeño de sus 3 hijos en brazos, mientras los otros 2 se aferraban a los jirones de su falda. Sus rostros, cubiertos de polvo y lágrimas secas, eran el mapa de una desolación infinita. Habían perdido todo: el rancho, el ganado, la tumba de su padre. Ahora solo les quedaba el hambre que roía sus entrañas y un desierto que se extendía como una promesa de muerte. Cada paso era una batalla contra el desmayo, cada aliento un ruego silencioso a un cielo que parecía de plomo. La mano detrás de su desgracia tenía un nombre: Don Ricardo, el cuñado de Alma y el ranchero más poderoso de la comarca. La codicia había sido siempre un veneno en su sangre, y las fértiles tierras de su difunto hermano eran una obsesión que lo consumía. No esperó ni a que la tierra sobre la tumba se asentara. Con documentos falsificados y el respaldo de matones a sueldo, la expulsó de su hogar sin la menor piedad. Para asegurarse de que no tuviera a dónde volver, ordenó prenderle fuego al rancho. Alma había visto las llamas devorar su pasado, el humo negro llevándose los recuerdos y la risa de sus hijos, dejándoles solo cenizas y un odio helado en el corazón. El sol comenzó a teñir de sangre las cumbres lejanas cuando la última gota de agua se evaporó de sus labios. El llanto del bebé se había convertido en un gemido débil, y los 2 mayores tropezaban a cada paso, sus pequeñas manos aferradas a ella con la fuerza de la desesperación. Fue entonces cuando lo vio: una grieta en la tierra, la entrada a un cañón cuyas sombras se alargaban como dedos huesudos. No era un refugio, sino una garganta de piedra que prometía devorarlos. Pero el desierto abierto era una sentencia de muerte segura, impulsada por una furia primigenia. Por el recuerdo de las llamas y la risa cruel de los hombres de Ricardo, Alma se adentró en la oscuridad creciente, una loba acorralada protegiendo a su camada. El eco de sus pasos se perdió entre las paredes de roca que se alzaban hacia un cielo cada vez más oscuro. El frío de la piedra se filtraba por las suelas gastadas de sus zapatos. Finalmente, las fuerzas la abandonaron. Sus rodillas cedieron y se desplomó sobre la arena áspera, cubriendo con su cuerpo al pequeño mientras los otros se acurrucaban a su lado, temblando. Esperó el fin. En lugar de eso, una sombra se desprendió de la roca frente a ella. Era un hombre, alto y quieto como un centinela de piedra. Su piel cobriza y su cabello negro y largo se confundían con el crepúsculo. No era uno de los vaqueros de Ricardo. En sus ojos oscuros había una dureza antigua, la del cazador y el guerrero. Un apache. Alma contuvo el aliento, esperando el golpe final, pero el hombre solo la observó en silencio. Luego, sin una palabra, se agachó y le extendió un odre de agua. El agua, por un instante, el terror que le inspiraba la figura del guerrero luchó contra la sed abrasadora. Los prejuicios de su gente le gritaban que huyera, que aquel hombre era un demonio del desierto, un salvaje.
Pero el gemido de su hijo mayor rompió el hechizo del miedo. Con mano temblorosa, Alma tomó el odre y, antes de beber una sola gota, humedeció los labios agrietados de sus hijos. El apache, cuyo nombre era Nakai, la observó con una impasibilidad que no era crueldad, sino una profunda atención. Vio la fuerza en el gesto de la madre, el espíritu indomable en sus ojos hundidos. Sin decir palabra, se irguió, tomó en sus brazos al niño que apenas podía sostenerse en pie y con un leve movimiento de cabeza le indicó que lo siguiera. Para Alma, la decisión no fue una elección, sino un instinto. Seguir la única promesa de vida en un mundo que solo le había ofrecido muerte. Nakai los guió a través de un laberinto de piedra y sombras, por senderos que solo sus pies conocían. Subieron por cornisas estrechas y se deslizaron por grietas que parecían callejones sin salida, ascendiendo hacia el corazón de las montañas. El aire se volvió más fresco, y el silencio opresivo del cañón fue reemplazado por el susurro del viento entre los pinos piñoneros. El guerrero se movía con la gracia silenciosa de un depredador en su territorio, una figura de poder y certeza en la que Alma, agotada y rota, no tuvo más remedio que depositar su fe. Finalmente, tras un recodo que ocultaba la entrada, la luz de varias hogueras parpadeó ante ellos. Llegaron a una pequeña ranchería escondida en una meseta protegida por acantilados. Unas pocas familias vivían allí, en wickiups hechos de ramas y pieles. Las miradas que los recibieron estaban llenas de sorpresa, pero no de hostilidad. Una mujer anciana se acercó y al ver el estado de los niños, murmuró algo en su lengua anakai antes de guiar a Alma hacia el calor de un fuego. La anciana, de rostro surcado por arrugas que contaban historias, no hizo preguntas. Con una autoridad serena, guió a Alma y a sus hijos a un wickiup apartado. Otras mujeres se unieron, moviéndose con una eficiencia silenciosa. Le dieron a los niños un caldo caliente de conejo y hierbas que los devolvió a la vida, y luego los envolvieron en pieles suaves junto al calor de una pequeña hoguera interior. Alma comió lentamente, sintiendo cómo cada bocado reavivaba una llama que creía extinta. El murmullo de la lengua chiricahua era una música extraña a su alrededor, pero las manos que la curaban y la alimentaban hablaban un idioma universal, el de la compasión. Por primera vez en días, el terror que se había aferrado a su garganta se disolvió, reemplazado por un agotamiento tan profundo que era casi una bendición. Se derrumbó sobre una piel de búfalo y se entregó a un sueño sin pesadillas, arrullada por el crepitar del fuego y la seguridad de aquellas paredes de ramas. Los días siguientes fueron un bálsamo para el cuerpo y el alma. Mientras sus hijos recuperaban el color en las mejillas y la risa en sus voces, explorando con cautela los límites de la ranchería, Alma observaba. Aprendió que la dureza de aquella gente era una armadura forjada por la misma tierra que casi la había matado. Vio su respeto por cada gota de agua, por cada animal cazado, por cada anciano del clan. Una tarde, mientras tejía una cesta con la guía paciente de la anciana, Nakai se sentó junto a ella. No la miró directamente, sino hacia las montañas que los protegían. Mi gente vio una mujer blanca. «Un enemigo», dijo él, en un español áspero pero claro. «Yo vi el espíritu de una guerrera que arrastraba a sus cachorros lejos del fuego. El espíritu no tiene color de piel». En sus palabras, Alma no encontró lástima, sino reconocimiento. Entendió que no la había salvado por ser débil, sino por ser fuerte. Aquella revelación fue la primera piedra para reconstruir su mundo. No le ofrecieron un hogar eterno, sino un respiro, un lugar para afilar las garras y dejar que el odio en su corazón se asentara, no para desaparecer, sino para transformarse en un propósito. El tiempo en la ranchería no se medía en días, sino en ciclos, el del sol, el de la luna,
el de la casa. Alma dejó de ser la viuda desterrada y se convirtió en una sombra atenta que seguía a las mujeres. Aprendió a curar las pieles de venado hasta volverlas suaves como la seda, a moler el mezquite para hacer harina, a distinguir las hierbas que curaban la fiebre de las que adormecían el dolor. Sus manos, antes acostumbradas al bordado y a la masa de pan, se encallecieron y se tiñeron con la tierra. Cada tarea era una lección de paciencia y supervivencia. Ya no veía el desierto como su verdugo, sino como un libro abierto lleno de secretos, un arsenal de vida y muerte que los apaches sabían leer a la perfección. Nakai la observaba desde la distancia. Vio cómo la fragilidad abandonaba sus hombros, reemplazada por una postura erguida, la de quien conoce su propio peso sobre la tierra. Una mañana, cuando ella practicaba sola lanzando una piedra a un blanco, él se acercó y le puso un cuchillo en la mano. No era un regalo, era una herramienta y un desafío. Le enseñó a usarlo no solo para desollar un animal, sino como una extensión de su voluntad. Le mostró cómo moverse sin hacer ruido, a leer las huellas en la arena, a escuchar el lenguaje del viento. El entrenamiento era brutal, sus músculos gritaban en protesta y su piel se cubrió de arañazos y moratones. Pero cada noche, mientras veía a sus hijos dormir seguros junto al fuego, el dolor se transformaba. El recuerdo del fuego y la risa de los hombres de Ricardo era el combustible, pero la visión de sus hijos, recuperando la inocencia robada, era la llama misma. Los meses se disolvieron en el calor de los días y el frío de las noches, y con ellos se disolvió la mujer que había sido. El odio ya no era una herida abierta, sino una piedra de afilar en la que Alma templaba su espíritu cada amanecer. Ya no lloraba. El desierto le había enseñado que las lágrimas eran un lujo de agua que no podía permitirse. Bajo la tutela de Nakai, su cuerpo se endureció. Se llenó de cicatrices que eran mapas de su renacimiento. El cuchillo se convirtió en una parte de su mano y el silencio en su mejor aliado. Un atardecer, durante un entrenamiento, logró desviar el ataque de Nakai y presionar la punta roma de su propia hoja contra la garganta del guerrero. Él no sonrió, pero en sus ojos oscuros brilló una chispa de aprobación. La viuda murió en ese cañón. Lo que se alzó en su lugar era un arma afilada por el dolor, una mujer cuyo nombre se susurraba ahora con respeto junto al fuego. La loba del cañón. La noticia que encendería la mecha llegó con el polvo de un grupo de exploradores que regresaba. Se reunieron alrededor de la hoguera principal y la voz del líder resonó en la quietud de la noche. Hablaban de un hombre blanco, un ranchero cuya arrogancia crecía como la mala hierba. Don Ricardo no se había conformado con las tierras de Alma. Su ambición lo empujaba ahora hacia las estribaciones de las montañas. Sus vaqueros profanando cotos de caza y envenenando un pequeño manantial que era vital para las bestias y por tanto para el clan. Al oír su nombre, una quietud mortal se apoderó de Alma. El mundo se redujo al crepitar de las llamas y a los rostros sombríos de los guerreros. Se puso en pie y todas las miradas se volvieron hacia ella. Su voz, cuando habló, no fue un ruego, sino una sentencia. «Ese hombre es mío», dijo con una calma helada. «Su plaga comenzó en mi hogar. Yo seré quien la termine». No pidió permiso, sino que declaró un hecho. Nakai la miró, y luego a los ancianos del clan. No hubo necesidad de palabras. En el rostro de la mujer que habían acogido ya no veían a una víctima, sino a la punta de su propia lanza. La deliberación fue un murmullo de voces graves en la lengua de las montañas, un consejo de guerra celebrado a la luz parpadeante de las llamas. No discutían si debían actuar, sino cómo. El anciano de rostro surcado, líder del clan, posó sus ojos en Alma. «El hombre blanco nos quita el agua, que es la sangre de la tierra.
Tú nos dices que antes te quitó el hogar, que es el corazón de la familia. Es la misma enfermedad, la misma codicia. La loba conoce la madriguera del chacal. Nos guiarás. Nakai desplegó un trozo de piel curada sobre la arena, dibujando con un trozo de carbón el rancho de Ricardo, los pastos, los cañones. El plan no era un asalto frontal, sino una guerra de fantasmas. Golpearían los bordes de su poder, atacarían a sus patrullas más alejadas, se llevarían su ganado bajo el velo de la noche, atrayéndolo hacia el laberinto de piedra donde su número y sus armas de fuego valdrían menos que el conocimiento de una sola senda oculta. Alma, con su conocimiento de la arrogancia y la impaciencia de Ricardo, señalaría el cebo perfecto. No sería solo una vengadora, sería la estratega, la mente que dirigiría la punta de la lanza. Partieron antes de que la primera luz gris anunciara el amanecer. Eran una serpiente de sombras deslizándose entre las rocas, un puñado de guerreros liderados por Nakai y una mujer cuya piel se había curtido al mismo sol que la de ellos. Alma no se despidió de sus hijos. Los observó dormir envueltos en la paz que ella misma había perdido para siempre, y grabó esa imagen en su memoria como un talismán contra el miedo. Llevaba pantalones de piel de venado, el cabello trenzado con fuerza, y el cuchillo de Nakai ceñido a su cintura. El odio ya no era una tormenta en su interior, sino un frío y pesado guijarro en el fondo de su estómago. Cada paso que la alejaba de la seguridad de la ranchería y la acercaba al territorio de Ricardo era firme y deliberado. No caminaba hacia una matanza, sino hacia un ajuste de cuentas. El silencio era su armadura, la noche su aliada, y el desierto, antes su verdugo, era ahora el campo de batalla que ella misma había elegido. El primer golpe fue silencioso como la sombra de un halcón. Guiados por Alma, se deslizaron hasta una cañada donde 3 de los vaqueros de Ricardo vigilaban un rebaño, sus risas y conversaciones perezosas rebotando en la piedra. Eran descuidados, confiados en un territorio que creían suyo. Alma los reconoció. Uno de ellos se había reído especialmente fuerte mientras las llamas consumían su hogar. Una señal de Nakai, y 2 flechas surcaron el aire con un silbido casi inaudible. 2 hombres cayeron sin un grito. El tercero, paralizado por el terror, apenas tuvo tiempo de volverse antes de que Nakai estuviera sobre él, con el cuchillo en su garganta. Alma se acercó, su rostro una máscara impasible. El hombre la reconoció, y el miedo en sus ojos se transformó en una incredulidad demencial. Alma no dijo nada. Simplemente tomó su rifle, su cartuchera y le dio una bofetada con la palma abierta, un gesto de desprecio más profundo que cualquier herida. Nakai lo soltó, y los apaches se desvanecieron entre las rocas con los caballos y las armas de los caídos, dejando al vaquero temblando en el polvo, con una historia de fantasmas que nadie creería. La noticia llegó al rancho de don Ricardo como un viento envenenado. El vaquero balbuceaba una historia incoherente sobre sombras asesinas y la viuda resucitada de entre los muertos, con los ojos del diablo. Ricardo lo escuchó con una mezcla de furia y desdén. Descartó la historia de Alma como el delirio de un cobarde, pero la muerte de sus hombres y el robo de sus caballos y armas eran un insulto que no podía tolerar. Su arrogancia no le permitió ver la trampa. No vio una estrategia, solo una plaga de salvajes que se atrevían a morder la mano que se extendía para aplastarlos. De pie en su porche, con el sol poniéndose a su espalda, gritó sus órdenes. Quiero a cada hombre rastreando esas colinas, 200 pesos por cada cabellera de apache que me traigan y el doble por la de la mujer que supuestamente los guía. La codicia se encendió en los ojos de sus matones. Sin saberlo, Ricardo acababa de enviar a sus lobos directamente a la garganta de la loba. La partida de caza de Ricardo entró en las estribaciones como una manada de búfalos, ruidosa y arrogante. Sus gritos
y el clangor de su equipo rebotaban en las paredes de roca, anunciando su presencia a leguas. Eran una veintena de hombres, atraídos por la promesa de plata, convencidos de que iban a cazar a unos pocos indios asustados y a una mujer loca. Pero arriba, en los riscos que recortaban el cielo azul, los cazadores eran observados. Alma y los guerreros se movían por las cornisas como lagartos, siendo uno con la piedra y la sombra. Ella conocía a aquellos hombres, conocía su impaciencia, su brutalidad y su falta de respeto por la tierra que pisaban. No era una persecución, sino un pastoreo. Durante 2 días los dejaron avanzar, cansarse bajo el sol inclemente, vaciar sus cantimploras y frustrarse persiguiendo huellas que aparecían y se desvanecían como por arte de magia. Cada paso que daban los alejaba más de la seguridad de las llanuras y los hundía más en el corazón del territorio apache, hacia un cañón sinuoso y estrecho que Alma conocía como la palma de su mano. El lugar que Alma había elegido era una trampa natural, un angosto desfiladero conocido por los apaches como la garganta del diablo. Las paredes se elevaban casi verticales a ambos lados, dejando solo una franja de cielo arriba y un lecho de arena y rocas abajo. Cuando los hombres de Ricardo entraron en fila india, agotados y maldiciendo, el sol del mediodía los golpeaba sin piedad. El líder del grupo, un capataz llamado Zúñiga, ordenó una parada. Fue su último error. El disparo del rifle que Alma sostenía resonó como una sentencia, seco y definitivo, y Zúñiga se desplomó de su montura. Antes de que el eco se apagara, el infierno se desató. Una lluvia de flechas cayó desde los bordes del cañón, certeras y silenciosas, derribando jinetes de sus caballos. Rocas del tamaño de un hombre se desprendieron, bloqueando la salida y la entrada, sembrando el pánico. Los vaqueros, atrapados, disparaban a ciegas hacia las rocas, pero sus objetivos eran fantasmas. Nakai y sus guerreros descendieron por grietas invisibles, golpeando con una eficacia letal y volviendo a desaparecer. La masacre fue breve y brutal. Cuando el polvo se asentó, solo un puñado de hombres aterrorizados quedaban vivos, desarmados y sin caballos. Nakai había dado la orden de dejar que algunos huyeran. Eran los mensajeros. Su terror era el verdadero veneno que ahora se dirigiría al corazón del rancho de don Ricardo. Los supervivientes llegaron al rancho de don Ricardo no como hombres, sino como espectros, descalzos, con la ropa hecha jirones y los ojos desorbitados por un horror que no cabía en palabras. No contaron una historia de batalla, sino de una ejecución divina. Hablaban de flechas que brotaban de la piedra, de guerreros que se materializaban del aire y, sobre todo, de una mujer de ojos fríos que los observaba desde los riscos, dictando su destino con un simple gesto. La viuda, la loba. El terror fue una plaga que se extendió por el rancho más rápido que el fuego. Los 200 pesos por una cabellera ya no sonaban a riqueza, sino al precio de una tumba anónima en un cañón sin nombre. El murmullo se apoderó de los barracones. El desierto se había tragado a los mejores hombres de Ricardo, y ahora sus fantasmas habían vuelto para advertirles. Don Ricardo escuchó el relato con el rostro crispado en una máscara de incredulidad y furia. Abofeteó al que balbuceaba el nombre de Alma con tal fuerza que lo tiró al suelo. ¡Cobardes!, rugió, su voz resonando en el patio. Se dejaron asustar por un puñado de salvajes y los desvaríos de una mujer muerta. Pero por la noche, cuando el único sonido era el aullido de los coyotes, la duda se deslizó bajo su puerta como una serpiente. Ordenó tapiar ventanas, apostar guardias en el techo y duplicar las patrullas alrededor del casco del rancho, no para cazar, sino para protegerse. Sin darse cuenta, estaba convirtiendo su fortaleza en su propia jaula. Había cedido el control del desierto y las montañas a los fantasmas que lo acosaban, y en el centro de esa pesadilla
Sabía que estaba el rostro de la mujer a la que creía haber destruido. La loba y los guerreros regresaron al corazón de las montañas no con el estruendo de la victoria, sino con el silencio de una tarea cumplida. No hubo celebración, solo la sombría satisfacción de la sangre derramada en justa causa. Mientras los demás repartían las armas y los caballos capturados, Alma limpiaba el rifle de Zúñiga con una metódica lentitud, cada movimiento preciso y despojado de emoción. Nakai se acercó, sentándose a su lado. «Has probado su sangre», dijo, su voz grave como el rodar de las piedras. «Ahora querrán la tuya con más desesperación. Se encerrará como una tortuga en su caparazón». Alma levantó la vista del metal frío, y sus ojos se encontraron con los del guerrero en la luz del fuego. «Entonces», replicó ella, su voz un susurro helado, «le quebraremos el caparazón pedazo a pedazo». La guerra de los fantasmas comenzó. No hubo más asaltos directos, sino una lenta y metódica asfixia, una flecha solitaria clavada en el poste del corral al amanecer, sin rastro del arquero. Un par de reses desaparecidas durante la noche sin que los centinelas oyeran un solo ruido. El pozo principal apareció una mañana contaminado con un animal muerto, obligándolos a racionar el agua de la reserva. Cada incidente era un susurro en la oscuridad, una prueba de que los muros y los guardias no servían de nada. Los hombres de Ricardo, antes matones jactanciosos, ahora se movían en grupos con la mirada clavada en las sombras y sobresaltándose con el aullido del viento. La lealtad comprada con plata se disolvía ante un miedo que no podían ver ni disparar. Don Ricardo, atrincherado en su casona, se convirtió en un tirano en su propia jaula, bebiendo más de la cuenta y golpeando a los hombres por cualquier signo de cobardía, sin entender que era su propio terror lo que estaba viendo reflejado en sus ojos. La lealtad comprada con plata se evapora bajo el sol del miedo. Los vaqueros de Ricardo comenzaron a desertar. Primero fue uno, un joven que desapareció en la noche. Luego dos más, llevándose caballos y provisiones. Pronto, cada amanecer revelaba nuevas ausencias. Las amenazas de Ricardo y sus promesas de más dinero eran inútiles contra las historias susurradas en los barracones. Historias de un cuchillo en la oscuridad, de una flecha sin sonido, de los ojos de la viuda observando desde las sombras. El rancho se convirtió en una olla a presión de paranoia y desconfianza. Ricardo, atrapado en la red de su propio terror, veía la traición en cada mirada y la figura de Alma en cada sombra que danzaba en la pared. Sabía que no podía sobrevivir a un asedio de fantasmas. Su poder se desangraba noche a noche. Fue una mañana, al encontrar la silla de su capataz más leal vacía, cuando la mente de Ricardo se quebró. En un arrebato de furia y desesperación, gritó que la montaña no vendría a él, así que él iría a la montaña. Tomó a la docena de hombres que le quedaban, los más brutales o los más asustados para huir, y anunció su plan. Cabalgarían hacia las cenizas del viejo rancho de Alma. «La fumigaremos en su propia madriguera», bramó, más para convencerse a sí mismo que a sus hombres. Era un acto de pura arrogancia, la última apuesta de un jugador que ha perdido todas las manos. No sabía que, desde una loma lejana, un par de ojos oscuros observaban la columna de polvo que se levantaba. El mensaje voló por los cañones más rápido que un halcón. Cuando la noticia llegó a Alma, ella no mostró sorpresa, solo una quietud letal. Miró a Nakai. El chacal, finalmente, salía de su madriguera para caminar directo a la trampa. Las cenizas de su hogar no eran un santuario de dolor, sino el yunque sobre el que se forjaría el golpe final. No siguieron el rastro de Ricardo. Se anticiparon a él. Mientras la torpe partida del ranchero avanzaba levantando nubes de polvo, Alma y un pequeño grupo de guerreros
Con Nakai a la cabeza, se deslizaron por atajos invisibles, sendas de cabras y lechos de arroyos secos que solo ellos conocían. Para Alma, cada piedra y cada cacto quemado eran un recuerdo, pero ya no eran los fantasmas de una vida perdida, sino los marcadores en un mapa de venganza. Se movía con una serenidad aterradora, su conocimiento del terreno, antes el de una ranchera, ahora el de una depredadora que conocía cada punto ciego, cada escondite. Ricardo avanzaba con el estruendo de un toro herido, ciego de furia. Ellos lo esperaban con la paciencia de la araña en el centro de su tela. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre los cimientos ennegrecidos cuando Ricardo y sus hombres llegaron a las ruinas. El lugar era un esqueleto, un monumento al silencio y a la desolación. El viento gemía a través de los restos del adobe, un lamento perpetuo. Llegaron envueltos en una nube de polvo y un silencio tenso que ni el propio Ricardo se atrevió a romper con sus habituales bravatas. Sus hombres desmontaron con la cautela de quien pisa un camposanto, sus ojos recorriendo las colinas circundantes, buscando las sombras que los habían atormentado durante semanas. Ricardo recorrió las ruinas con una falsa seguridad, pateando un trozo de viga carbonizada. «¿Dónde te escondes, perra?», gritó al aire, su voz sonando extrañamente pequeña en la inmensidad. Fue entonces cuando uno de sus hombres, con el rostro pálido, señaló hacia la cumbre del cerro que dominaba las ruinas. Una silueta solitaria se recortaba contra el cielo anaranjado. No era un guerrero, era una mujer, inmóvil, observándolos. El rostro de Ricardo se contrajo en una mueca de odio puro. La locura y la rabia hirvieron en sus venas, barriendo cualquier atisbo de miedo. Era ella, la perra ingrata, el fantasma que lo había atormentado. Verla allí, sola y desafiante, fue el insulto final. «¡Ahí la tienen!», bramó, girándose hacia sus hombres con los ojos inyectados en sangre. «El último que llegue a la cima me la paga con su pellejo. ¡Tráiganmela viva! Quiero que vea cómo cuelgo a sus mocosos». La promesa de violencia y la furia de su patrón fueron un látigo que espoleó a los hombres. Con un grito de guerra que sonó más a miedo que a coraje, espolearon a sus caballos hacia la base del cerro y comenzaron a subir a pie, tropezando con las rocas sueltas, con la vista fija en la silueta que era la causa de sus pesadillas. Alma no se movió. Los observó acercarse, una jauría torpe y ruidosa, y justo cuando el primero de ellos estaba a mitad de camino, ella se dio la vuelta con calma y desapareció tras la cresta. Apenas los hombres de Ricardo coronaron la cima, jadeando, con las armas en la mano, se encontraron con el vacío. El otro lado del cerro era una pendiente suave que se perdía en un laberinto de rocas y matorrales. No había rastro de la mujer. La confusión duró un solo latido. Entonces, de las rocas y de las sombras, surgieron los guerreros. No hubo gritos de guerra, solo el silbido de las flechas y el brillo del acero. Nakai fue el primero en golpear, un espectro de velocidad y furia contenida que se llevó por delante a dos hombres antes de que pudieran girarse. La jauría de Ricardo, atrapada en la cima expuesta, sin cobertura, se convirtió en una presa fácil. Desde las ruinas, don Ricardo observó con un horror paralizante cómo la cumbre se convertía en un matadero silencioso. Vio a sus hombres caer uno a uno, sin la oportunidad de devolver un solo disparo coherente. En menos de un minuto, el único sonido que volvió a descender del cerro fue el del viento. Estaba solo. Su ejército, su poder, se habían desvanecido en el aire del crepúsculo. Y entonces, de entre las sombras de su propio hogar en ruinas, oyó un paso. Se giró con la lentitud de un hombre que se enfrenta a su propia tumba. Alma emergió de la sombra de lo que fue su cocina, el lugar donde había horneado pan y cantado a sus hijos. No llevaba rifle,
solo el cuchillo de Nakai en su mano. Su rostro, iluminado por los últimos rayos del sol, era una máscara de serenidad letal, y en sus ojos no había ni odio ni miedo, solo un vacío helado. Ricardo la miró, y por un instante su cerebro se negó a procesar la imagen. No era la viuda llorosa que había expulsado, sino un espectro forjado en piedra y polvo. La incredulidad dio paso a una oleada de furia animal. Fantasma o no, siseó, desenfundando su revólver, volverás al infierno. El disparo de Ricardo rasgó el silencio, pero su mano temblaba de rabia y terror. La bala se estrelló inofensivamente contra un muro de adobe a espaldas de Alma, que ya no estaba allí. Se había movido con una fluidez antinatural. Una sombra que se deslizó hacia un lado al mismo tiempo que lanzaba un puñado de cenizas y tierra a la cara de su enemigo. Cegado y farfullando maldiciones, Ricardo disparó de nuevo a la nada. Fue tiempo suficiente. Alma se abalanzó sobre él, no con la fuerza bruta de un hombre, sino con la precisión de una loba. Su mano golpeó la muñeca de Ricardo, y el sonido del hueso al romperse fue un crujido seco y nauseabundo. El revólver cayó al polvo. Antes de que él pudiera gritar, el peso de ella lo derribó hacia atrás, y su cabeza golpeó contra el hogar de la chimenea ennegrecida. El mundo se le tiñó de estrellas y dolor, y cuando recuperó el foco, lo único que veía era el rostro impasible de Alma sobre él y el frío del acero de su propio cuchillo presionado contra su yugular. El pánico y el dolor rompieron la máscara de arrogancia de Ricardo. «¡Piedad!», balbuceó, la sangre y el polvo mezclándose en su boca. «Por el amor de Dios, Alma, soy tu familia, el tío de tus hijos». Su voz era un gemido patético, el último intento de invocar a la mujer que él mismo había destruido. Alma se inclinó, su rostro tan cerca que él pudo ver el reflejo de las últimas luces del día en sus ojos sin fondo. «Mis hijos no tienen tío», susurró ella, su aliento frío como el acero contra su piel. «Tú quemaste su hogar y la memoria de su padre con él. Pediste piedad para ti, algo que nunca le diste a una madre y a sus 3 niños en el desierto». Sin una palabra más, con un movimiento firme y despojado de toda emoción, Alma le abrió la garganta. No hubo un grito, solo un gorgoteo ahogado que el viento se llevó. Se puso en pie, indiferente al charco de sangre que se extendía sobre las cenizas. Limpió la hoja del cuchillo en la camisa del hombre que había sido su cuñado y se lo guardó en la cintura. Fue entonces cuando Nakai y los otros guerreros emergieron de las sombras, sus rostros impasibles como la piedra del cañón. Nakai se detuvo a su lado, observando el cuerpo inerte. No miró a Alma, sino a las ruinas. «La deuda está pagada», dijo con su voz grave. Alma asintió una sola vez, dándole la espalda a su pasado en llamas. No miró atrás. Su venganza había terminado. Ahora solo le quedaba el camino de vuelta a casa. El regreso fue un viaje a través de un silencio denso, roto solo por el sonido de los cascos de los caballos y el susurro del viento nocturno. Las llamas de la pira funeraria quedaron atrás. Una estrella anaranjada y moribunda que consumía los últimos vestigios del rancho de los Sandoval y el cuerpo del hombre que lo había destruido. Nadie habló. Los guerreros se movían como una extensión de la noche, figuras estoicas que habían sido testigos de un acto de justicia tan antiguo como las propias montañas. Alma cabalgaba con la espalda recta, la mirada fija en el espacio entre las orejas de su caballo. El pesado guijarro de odio que había llevado en su estómago durante meses se había disuelto, pero en su lugar no encontró paz, sino una vasta oquedad, un páramo tan desolado como el que acababan de dejar atrás. La venganza no era un bálsamo, sino un cauterio. Quemaba la herida para cerrarla, pero dejaba una cicatriz profunda e insensible.
A medida que se adentraban de nuevo en el territorio apache, la luna llena ascendía, bañando las rocas con una luz fantasmal. Fue entonces, al ver la silueta familiar de las cumbres que protegían la ranchería, que un pensamiento, el primero que no estaba teñido de sangre o ceniza, se abrió paso en la mente de Alma. Sus hijos. La imagen de sus rostros dormidos, que había sido su talismán contra el miedo, se convirtió ahora en un ancla en la inmensidad de su vacío. Ellos no necesitaban a la loba del cañón, al espectro de la venganza que había nacido del fuego y el dolor. Necesitaban a su madre. Por primera vez desde que Nakai la encontrara moribunda, Alma sintió el escozor de unas lágrimas que no llegaron a caer. No eran de pena, sino de una comprensión abrumadora. La guerra había terminado, pero la batalla más dura, la de volver a ser la mujer que sus hijos merecían, apenas acababa de empezar. Llegaron cuando la luna estaba en su cenit, derramando una plata líquida sobre la ranchería dormida. Las hogueras eran brasas parpadeantes, y el único movimiento era el de las sombras danzando con el viento. Nadie salió a recibirlos con vítores. Solo la anciana de rostro surcado emergió de su wickiup, su silueta recortada contra el resplandor de las ascuas. Sus ojos oscuros, profundos como pozos, se posaron en Alma, y en ellos no había preguntas, solo una aceptación tan vasta como el propio desierto. Antes de que Alma pudiera desmontar, Nakai le puso una mano en el brazo, deteniéndola. «El camino del lobo termina aquí», dijo en voz baja, su mirada perdida en las montañas. «Ahora comienza el de la madre». Alma no respondió, simplemente le entregó el rifle de Zúñiga, el frío metal pasando de su mano a la de él. Era un gesto de renuncia, el fin de un juramento escrito con sangre. Con el cuerpo entumecido, se deslizó del caballo y caminó hacia el wickiup donde dormían sus hijos. Levantó la piel que cubría la entrada y se sumergió en la penumbra cálida, impregnada del aroma de la piel de venado y del aliento dulce de los niños. Estaban acurrucados juntos, envueltos en una sola piel de búfalo, sus rostros serenos e inocentes, ajenos a la tormenta que su madre acababa de desatar y sofocar. Alma se arrodilló a su lado y por un momento solo pudo mirarlos, respirando el mismo aire que ellos. Luego, con una mano que temblaba por primera vez en meses, apartó un mechón de cabello de la frente de su hijo mayor. El contacto de su piel, suave y cálida, contra sus dedos callosos y llenos de cicatrices, fue como un relámpago que le recorrió el cuerpo entero, resquebrajando el caparazón de hielo que la había protegido. Se inclinó sobre ellos, sin hacer ruido, y los rodeó con sus brazos, sintiendo su peso real y cálido contra su pecho vacío. No hubo lágrimas, solo la certeza abrumadora de que la venganza le había devuelto la vida. Pero solo ahora, en ese abrazo silencioso, recordaba para qué. El amanecer la encontró todavía arrodillada junto a ellos, con el cuerpo dolorido por la postura, pero el alma extrañamente anclada. La primera luz se filtró por las rendijas del wickiup, dibujando franjas doradas sobre los rostros dormidos de sus hijos. Cuando el mayor abrió los ojos, no vio a la loba del cañón ni al fantasma de las ruinas. Vio a su madre. Su pequeña mano buscó la de ella, y sus dedos se entrelazaron con los suyos, callosos y marcados. «Tengo hambre», susurró, una simple y poderosa declaración de vida que atravesó el vacío de Alma como una flecha de luz. Por primera vez en meses, su propósito no era una tumba, sino un plato de comida caliente. El instinto, más antiguo y fuerte que el odio, tomó el control y se levantó para avivar las brasas del fuego. Cuando salió del wickiup con sus 3 hijos a la zaga, el sol ya bañaba la ranchería. Las miradas que la recibieron eran diferentes. No era la víctima que habían rescatado, ni la aliada que los había guiado a la victoria.
Era otra cosa, un ser forjado entre dos mundos, marcado por una violencia que ellos entendían, pero que no les pertenecía del todo. La anciana se le acercó sin decir palabra y le tendió un cuenco de madera lleno de atole caliente. Alma lo aceptó, y su primer gesto fue dárselo a su hijo pequeño para que bebiera. La anciana observó la escena, y una leve sonrisa, casi imperceptible, agrietó su rostro curtido. El gesto no era solo de hospitalidad, era una pregunta silenciosa que flotaba en el aire fresco de la mañana. La deuda de sangre estaba saldada, el desierto había sido domado, y ahora, ¿qué camino tomarían los pies de la mujer que ya no pertenecía a ningún lugar? Los días que siguieron se asentaron en una rutina de una paz extraña y frágil. Alma se movía entre los quehaceres de la ranchería, sus manos ocupadas en moler el maíz o remendar una piel, pero su mente vagaba por un territorio sin mapas. Había vivido tanto tiempo con el odio como único norte que ahora, en su ausencia, se sentía a la deriva. Fue Nakai quien rompió esa quietud una tarde, acercándose mientras ella observaba a sus hijos jugar con los niños apaches, una mezcla de risas en dos lenguas. «Los ancianos hablarán esta noche», dijo sin preámbulos. «Debes decidir tu camino. Puedes intentar volver con tu gente, o puedes quedarte. Si te quedas, tus hijos crecerán como apaches, y tú aprenderás a ser uno de nosotros». La oferta era un ancla o una cadena, y Alma no estaba segura de cuál. La idea de volver al mundo que la había traicionado le revolvía el estómago, pero la perspectiva de disolver por completo su pasado, de que sus hijos olvidaran el nombre de su padre, era una herida distinta, más sutil y profunda. Esa noche, asentada frente al consejo de ancianos bajo un manto de estrellas, Alma sintió el peso de todas las miradas. El líder, el viejo de rostro surcado, la observó largamente antes de hablar. Su voz era como el roce de la piedra. «Luchaste como una de nosotros. Honraste la vida que te dimos vengando la que te quitaron. La puerta de nuestro pueblo está abierta para ti y tus cachorros». Un silencio expectante llenó el círculo. Alma miró sus propias manos, las cicatrices y los callos que contaban su historia reciente. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Nakai, luego con los del anciano. «Agradezco vuestro honor», dijo, su voz firme, resonando en la quietud. «Me habéis enseñado que un hogar no son las paredes, sino la tierra que pisas y la gente que la defiende. No puedo volver al mundo de los hombres blancos, porque su ley es la codicia y su memoria es corta. Tampoco puedo borrar la sangre que corre por las venas de mis hijos. No pido ser una de vosotros, pues no he nacido de esta tierra. Pido vuestra bendición para volver a la mía, a las cenizas, y construir allí un nuevo hogar, bajo la sombra de estas montañas y la protección del pueblo que me enseñó a luchar». Un profundo silencio acogió sus palabras, tan denso como la oscuridad que los rodeaba. El anciano no desvió la mirada de ella, sopesando su alma con una sabiduría que parecía nacer de la propia tierra. Finalmente, inclinó la cabeza, un gesto que se extendió como una onda por todo el círculo. «La loba no pide ser venado ni águila», dijo el anciano, su voz resonando con una autoridad final. «Pide ser la guardiana del cañón que le dio un nuevo nombre. La tierra que fue regada con tu sangre y la de tu enemigo ahora te pertenece, no por las leyes del hombre blanco, que son polvo en el viento, sino por la ley de la montaña. Vive en nuestra sombra, sé nuestros ojos ante el mundo que avanza, y que tus hijos crezcan conociendo el lenguaje del viento y el sabor del agua que compartimos. Nuestro pueblo no te da un hogar, pues ya lo has reclamado. Te damos nuestra paz». Nakai, que había permanecido inmóvil como una estatua de granito, cerró los ojos por un instante, una silenciosa señal de aprobación. El pacto estaba sellado, no con tinta, sino con el respeto forjado en el fuego y la sangre.
La partida, al amanecer siguiente, no fue una despedida, sino el comienzo de una nueva alianza. Nakai y otros 3 guerreros la acompañaron, no como una escolta de guerra, sino como los primeros vecinos de una frontera recién dibujada. Sus caballos no solo llevaban las escasas pertenencias de Alma y sus hijos, sino también hachas, picos y pieles para un refugio temporal. El viaje de regreso a las ruinas fue un peregrinaje silencioso. Las cenizas ya no olían a muerte, sino a un terreno en barbecho esperando una nueva semilla. El trabajo comenzó de inmediato. Los guerreros, con una eficiencia asombrosa, ayudaron a despejar los escombros y a derribar los muros inestables, mientras Alma, con sus hijos aferrados a su falda, marcaba sobre la tierra ennegrecida el contorno de una nueva casa. Sería más pequeña, más sólida, con la espalda pegada a las rocas, como si buscara la protección de la montaña. Era un trabajo agotador que limpiaba el alma tanto como la tierra. Y entre el sonido de las hachas contra la madera nueva y las risas de los niños que perseguían lagartijas entre las ruinas, un nuevo silencio comenzó a crecer, uno que no era de vacío, sino de promesa. As semanas se tornaran meses, e a casa que se erguía das cinzas não era uma réplica do passado, mas um testamento do presente. Os muros de adobe, grossos e sólidos, foram erguidos com a técnica que Alma conhecia, mas o teto de vigas e a forma como a estrutura se integrava na paisagem, aproveitando a sombra das rochas e o fluxo do vento, eram pura sabedoria Apache. Nakai não era um capataz, mas um mestre que ensinava com o exemplo, mostrando-lhe como ler o sol para orientar uma janela, como misturar o barro com a palha para torná-lo invulnerável. Seus filhos, antes espectros assustados, agora tinham a pele bronzeada e os músculos endurecidos. Corriam pelos arredores com os filhos dos guerreiros que vinham ajudar, e suas risadas em espanhol e em chiricahua se misturavam com o som rítmico das ferramentas. O rancho renascido não era mais uma fronteira entre 2 mundos, mas a ponte que os unia. Alma encontrou um novo ritmo, ditado não pela sobrevivência ou pela vingança, mas pelo ciclo da vida. As mesmas mãos que haviam aprendido a empunhar um facão com precisão mortal, agora amassavam o pão com uma força paciente e cuidavam de um pequeno rebanho de cabras que lhe fora presenteado pelos anciãos. A dureza não a abandonara, mas se transformara de uma arma em um alicerce. Nakai a visitava com a regularidade silenciosa das estações. Às vezes, trazia um veado recém-caçado. Outras, sentava-se com ela no alpendre recém-construído. E ambos observavam em silêncio o pôr do sol tingir de vermelho as montanhas. Uma comunhão que não precisava de palavras. Ela não era mais a viúva assustada, nem apenas a loba do canhão. Era a Alma, a guardiã de seu desfiladeiro, a mulher que havia reconstruído seu mundo não sobre as cinzas do que perdeu, mas com a própria terra que a tudo testemunhara. Um año passou e luego outro. El rancho reconstruido se convirtió en un punto de referencia en aquel territorio sin mapas. Un enclave conocido por los apaches como la Casa de la Loba. No era ni un rancho mexicano ni una ranchería apache, sino algo nuevo, nacido de la ceniza y el respeto. Los hijos de Alma crecieron con los pies en 2 mundos. Hablaban el español de su madre y el chiricahua de sus amigos, tan hábiles con el lazo como con el arco que Nakai les había tallado. Alma se había convertido en la guardiana silenciosa de aquella frontera invisible. Comerciaba con pieles y maíz. Atendía heridas con hierbas que la anciana le había enseñado. Y su palabra era escuchada con un peso que ninguna ley escrita podría otorgar. La paz era una rutina forjada en el trabajo duro y en la soledad compartida del desierto. Pero fue su hijo mayor, Daniel, quien lo vio primero. Un destello de luz antinatural en la cima de un cerro lejano. Un parpadeo de cristal bajo el sol implacable. Un reflejo que no pertenecía a la roca ni al agua,
Alma no necesitó que su hijo se lo explicara. Conoció el significado de aquel destello con la misma certeza con la que un animal presiente el terremoto. La paz era un tiempo prestado, y el mundo del hombre blanco, el mundo de las líneas rectas y los documentos, había empezado a extender sus dedos hacia su santuario. Esa tarde, Nakai apareció, no por casualidad, sino como si el propio crepúsculo le hubiera dado forma al borde de los álamos. Sus ojos oscuros se posaron en el cerro distante y luego en el rostro de Alma. No hicieron falta preguntas. «El hombre del catalejo», dijo él, su voz grave, «traza líneas en la tierra para luego reclamarla con papeles. Es el primer viento de la tormenta». Alma asintió, su rostro endurecido por la resolución. Tomó el rifle de Zúñiga, que ahora descansaba limpio y aceitado sobre la chimenea. «Entonces cabalgaremos para recibir el viento», respondió ella. El tiempo de construir había terminado. De nuevo, era tiempo de vigilar. Cabalgaron al alba, dos sombras contra el horizonte incipiente. No buscaron los caminos, sino las venas ocultas de la tierra, los lechos secos de los arroyos, las faldas de los cerros que borraban sus huellas. El diálogo entre ellos era el de los cazadores. Un gesto con la mano, una mirada que señalaba un rastro anómalo, el silencio compartido de quienes saben que el menor sonido puede ser una traición. El mundo de Alma se había reducido de nuevo a los sentidos primarios. El olor a pino y a polvo, el brillo del sol en la mica de las rocas y la tensión constante de buscar algo que no pertenecía, una nota discordante en la sinfonía del desierto. Ya no cabalgaban hacia la venganza, sino hacia la defensa de un mundo frágil que habían construido juntos. Lo encontraron al atardecer, en una pequeña meseta que dominaba el valle. Su campamento era una herida de orden en el caos salvaje, una tienda de lona blanca, perfectamente tensada, un trípode de latón brillando con los últimos rayos de sol y, sobre una mesa plegable, el arma más peligrosa de todas, un mapa. El hombre era joven, de movimientos precisos, absorto en sus cálculos, anotando números en una libreta con la devoción de un monje. No era un matón como Zúñiga, ni un tirano como Ricardo. Era algo peor, era el rostro impersonal de un futuro que no tenía sitio para ellos. Observaron en silencio desde el abrigo de las rocas, viendo cómo el extraño traducía las montañas, los ríos y las cañadas a líneas y cifras, despojando a la tierra de su espíritu para encerrarla en un trozo de papel. Cuando la noche borró los contornos de la tierra, el hombre encendió una pequeña linterna y siguió escribiendo, ajeno al mundo que respiraba a su alrededor. El frío de la piedra se filtraba a través de la ropa de Alma, pero no lo sentía. A su lado, Nakai era una parte inmóvil de la roca. «Una flecha», susurró el guerrero, su voz no más que un roce de hojas secas, y las líneas se detienen. Alma negó lentamente con la cabeza, sus ojos fijos en la solitaria mancha de luz. «Matamos al hombre y enviarán a otro, y luego a los soldados. Este no es Ricardo. Su arma no es la pistola, es esa pluma. Debemos hablarle en un idioma que su miedo pueda traducir». Esperaron a que la luna se ocultara tras una nube, y entonces descendieron. No como hombres, sino como el propio silencio de la montaña. Dos corrientes de oscuridad fluyendo por la ladera hasta detenerse en el mismo borde del círculo de luz de la linterna. El hombre levantó la vista de su cuaderno, quizás por el súbito frío en el aire o por un instinto que no sabía que poseía, y se congeló. No los había oído llegar, simplemente estaban allí. Nakai, un espectro de músculos tensos y ojos letales, y Alma, que dio un paso hacia la luz. Su rostro, una máscara impasible tallada por el sol y el dolor. El hombre buscó a tientas un revólver en su cinturón, pero su mano se detuvo cuando Alma habló, su voz tranquila y cortante como el vidrio.
El papel miente, dijo, señalando el mapa con la barbilla. Dibujas fronteras en una tierra que no las tiene. Das nombres a cerros que ya fueron bautizados con el aliento de los dioses. No puedes poseer lo que no puedes entender. Él tartamudeó algo sobre la ley, sobre un gobierno lejano. Alma se acercó otro paso y tomó la libreta de la mesa. No la rompió. Simplemente la sostuvo como si pesara una vida. Vuelve por donde viniste, sentenció. Diles a quienes te enviaron que estas montañas tienen memoria y guardianes. Esta es la única ley. No habrá una segunda advertencia. Se dio la vuelta y, junto con Nakai, se disolvió en la noche, dejando al hombre temblando en un silencio que ahora le pareció ensordecedor. El topógrafo no durmió. Cada chasquido de una rama, cada susurro del viento en la lona de su tienda era la llegada de la muerte. La fría y tranquila autoridad en la voz de la mujer había sido más aterradora que cualquier grito de guerra. Al primer indicio del alba, con manos torpes que traicionaban su metódica profesión, él recogió su campamento. No se detuvo a verificar sus mediciones ni a guardar sus instrumentos con cuidado. Lo arrojó todo sobre su mula de carga y huyó sin mirar atrás, sintiendo 1000 ojos invisibles clavados en su nuca. Desde un risco lejano, Alma y Nakai lo vieron partir, una pequeña y apresurada mancha de polvo que se alejaba hacia el este. No hubo palabras de victoria entre ellos, solo la sombría comprensión de que habían ahuyentado a un lobo. Pero la manada seguía ahí fuera, y ahora conocían el camino. El camino de vuelta al rancho fue más pesado que el de ida. La amenaza ya no tenía un rostro al que odiar, una garganta que cortar. Era una idea abstracta, una plaga que avanzaba con mapas y leyes, más implacable que la codicia de un solo hombre. La venganza había sido un punto final. Esto era el comienzo de una línea que se extendía hasta un horizonte incierto. Cuando llegaron, Nakai se detuvo en el borde de las tierras de Alma, donde el adobe reconstruido se encontraba con la maleza del desierto. Se miraron, y él asintió una sola vez, un gesto cargado de significado. Ahora, tus ojos son nuestros ojos, dijo. Tu casa es la primera roca contra la que choca el río. Sin más, se dio la vuelta y se fundió con el paisaje, dejando a Alma sola, de pie en su porche, con el rifle apoyado a su lado, no como un arma de agresión, sino como el bastón de un pastor que vigila a su rebaño en la frontera del mundo. Los años que siguieron tejieron una rutina de paz vigilante. El rancho se convirtió en un ancla, un punto fijo en un mundo que fluía a su alrededor. Alma enseñó a sus hijos a leer y a escribir con trozos de carbón sobre lajas de pizarra, pero también les enseñó a escuchar el silencio, a distinguir el paso de un venado del de un lobo. El eco de sus risas, mientras aprendían a usar el lazo, se mezclaba con el chasquido seco al amartillar el rifle que Alma limpiaba cada atardecer en el porche, su mirada siempre perdida en los pliegues de las montañas. Daniel, el mayor, se convirtió en su sombra, un joven de mirada seria, cuyos ojos aprendían a leer el lenguaje del polvo y la dirección del viento. La casa de la loba era un hogar, pero también un puesto de avanzada, y cada uno de sus habitantes, sin importar su edad, era un centinela. La noticia del mundo exterior llegó, como siempre, a lomos de un caballo cansado. Fue un mercader errante, un hombre llamado Elías, que comerciaba con sal, cuentas de vidrio y malas noticias. Buscando refugio por una noche, compartió su aguardiente y su información junto al fuego de Alma. Habló de los mapas del topógrafo, que habían causado un gran revuelo en la capital del estado. Habló de concesiones de tierra vendidas a hombres ricos que nunca habían pisado el desierto. Y habló del plan, que ahora era un secreto a voces. Una línea de telégrafo que atravesaría el territorio. Un alambre de acero para domesticar el yermo. Y la inevitable guarnición de casacas azules que vendría a protegerla.
Alma escuchó sin que un solo músculo de su rostro se moviera, viendo cómo las piezas encajaban en un patrón que conocía demasiado bien. Era la misma enfermedad de Ricardo, solo que ahora vestía uniforme y hablaba con la voz de la ley. Esa misma noche, cuando el mercader roncaba agotado, ella ensilló su caballo. La paz prestada había terminado. Era hora de afilar las garras una vez más. No cabalgó con la furia de la venganza, sino con el frío peso de la certeza. La luna era un tajo de plata en el terciopelo negro del cielo, y el único sonido era el golpeteo rítmico de los cascos de su caballo contra la tierra endurecida. Cada cañón que cruzaba, cada meseta que dejaba atrás, eran páginas de un libro que había aprendido a leer con la sangre y el sudor. Antes, el desierto era su enemigo, luego se convirtió en su arma. Ahora sentía que cabalgaba sobre la piel de un ser amado que estaba a punto de ser desollado. El alambre de acero del que hablaba el mercader no era solo un alambre, era un nervio que transmitiría el dolor, la vanguardia de una plaga que no se detendría con cuchillos ni rifles. Era la primera roca de la avalancha, y ella estaba allí para sentir su temblor. Llegó a la ranchería cuando las primeras luces pálidas del alba comenzaban a borrar las estrellas, encontrando a Nakai esperándola junto a la hoguera principal, como si el viento le hubiera llevado el eco de su decisión. La noticia cayó sobre el consejo de ancianos no como una chispa, sino como una pesada piedra en un estanque silencioso. Alma relató lo que había oído, sus palabras despojadas de emoción, precisas como un informe de guerra. Los mapas, las concesiones, el telégrafo, las casacas azules. El hombre del catalejo fue solo el ojo, concluyó, su mirada recorriendo los rostros curtidos por el sol y la sabiduría. Pues ahora viene el cuerpo. Nadie mostró sorpresa. Solo la sombría resignación de un pueblo que llevaba generaciones luchando la misma guerra con distintos nombres. El anciano líder atizó el fuego y las llamas danzaron sobre las arrugas de su rostro. El hombre blanco nos promete futuro mientras nos roba la tierra que nos da el presente, dijo, su voz grave como el rodar de las piedras. Creen que pueden atar a la montaña con un alambre. No saben que la montaña respira y tiene garras. Su mirada se posó primero en Nakai, luego en Alma. La loba y el halcón nos guiarán, nos mostrarán dónde muerde primero la serpiente de alambre. No esperaremos a que su veneno llegue a nuestro corazón. No se reunieron para planear una batalla, sino una plaga. Nakai extendió una piel de venado sobre el suelo y con un trozo de carbón dibujó no un rancho, sino valles, pasos de montaña y las rutas de agua conocidas. Era el mapa de su mundo. Alma, de pie junto a él, señaló con un dedo un cañón al este. El mercader dijo que empezarían por el paso del viento. Explicó con voz queda, es el camino más fácil. Necesitarán agua y suministros constantes. Sus exploradores irán primero, luego los topógrafos con sus postes y detrás los trabajadores. Son una serpiente, pero una muy larga y frágil. No atacaremos la cabeza, los soldados. Atacaremos el cuerpo, segmento a segmento, hasta que la cabeza muera de hambre y sed. La estrategia era la de los fantasmas, elevada a un arte, hacer que el desierto mismo pareciera alzarse contra los invasores, que cada poste clavado en la tierra fuera una lápida, y cada barril de agua volcado, una sentencia de muerte. Partieron antes de que la luna cediera su lugar al sol. Esta vez era una partida de guerra más numerosa, una veintena de los mejores guerreros del clan, moviéndose con el silencio aprendido de generaciones. Alma se despidió de sus hijos mientras dormían, pero su gesto ya no era el de una madre que temía no volver. Era el de una guardiana que sale a asegurar el perímetro de su hogar.
Llevaba el rifle de Zúñiga terciado a la espalda y el cuchillo de Nakai a la cintura, no como armas de venganza, sino como las herramientas de su oficio. Cabalgaban hacia el este, hacia el sol naciente, no como un ejército que busca la gloria, sino como cirujanos que se dirigen a extirpar un tumor antes de que se extienda. Su objetivo no eran los hombres, sino la idea que representaban, la idea de que aquella tierra podía ser domada, medida y encadenada por un alambre. Encontraron el campamento en la boca del paso, no por el ruido, sino por la herida que le habían infligido a la tierra. Desde un risco alto, observaron la escena durante un día entero. Era una operación metódica, eficiente y extraña. Hombres de piel pálida, que no conocían el lenguaje del sol, clavaban estacas con cintas rojas que trazaban una línea recta y absurda a través del terreno quebrado. Otros descargaban de pesadas carretas rollos de alambre de espino y barriles de agua. No había risas perezosas ni bravatas de cantina, como con los hombres de Ricardo. Solo el sonido rítmico de los martillos y el griterío de órdenes en una lengua áspera que Alma no entendía. Eran hormigas disciplinadas, despojando al paisaje de su alma para convertirlo en un problema de ingeniería. No sangran, susurró Nakai a su lado, resumiendo la amenaza. Son una máquina. Si quitas una pieza, ponen otra. Alma asintió, su mano descansando sobre la culata fría del rifle. Entonces replicó en voz baja: «Romperemos la máquina en tantos pedazos que no puedan volver a montarla». Esperaron al amparo de la segunda noche. Su objetivo no era el campamento principal, fuertemente custodiado, sino la caravana de suministros que debía llegar al amanecer. 2 carretas cargadas con barriles de agua, herramientas y pólvora, escoltadas por solo 4 jinetes. Eligieron un estrechamiento en el cañón, un lugar donde las paredes de roca casi se besaban. No usaron flechas ni balas. Cuando las carretas entraron en la trampa, una lluvia de rocas, desprendida por palancas silenciosas desde lo alto, bloqueó la salida y la entrada. Los escoltas, sumidos en el pánico y la oscuridad, dispararon a las sombras mientras los guerreros descendían como arañas por las paredes. No atacaron a los hombres, sino a su certeza. Destrozaron los barriles con sus hachas, y el sonido del agua derramándose sobre la arena sedienta fue más ensordecedor que cualquier disparo. Sabotearon los ejes de las carretas, esparcieron la pólvora y se desvanecieron llevándose las mulas, dejando a los 4 hombres aterrorizados y a pie, con el sabor del polvo en la boca y una historia de demonios que se alzaban de la propia tierra. La historia llegó al campamento del Paso del Viento no como un informe, sino como un cuento de pesadilla susurrado por 4 hombres con los labios rotos y los ojos desorbitados por el sol y el terror. Hablaron de sombras que se movían más rápido que los caballos, de rocas que caían sin que nadie las empujara y del sonido del agua hundiéndose en la arena como una risa cruel. El líder de la operación, el capitán Reyes, un exmilitar de mandíbula cuadrada y ojos fríos que solo entendía el lenguaje de la disciplina y los ángulos rectos, escuchó el relato con un desprecio apenas disimulado. Descartó la historia como el delirio de unos ineptos y el ataque como obra de unos pocos indios ladrones. Para él, el desierto era un problema a resolver con pólvora y sudor, no un ser vivo. Su respuesta fue la de un martillo que solo ve clavos. Duplicó las guardias, ordenó patrullas de reconocimiento y prometió un consejo de guerra a cualquiera que abandonara su puesto. No veía una estrategia, sino un desorden que debía ser aplastado con la bota. Desde su nido de águilas en los riscos, Alma y Nakai observaron la frenética actividad en el campamento. La respuesta del capitán era tan predecible como la salida del sol y encajaba perfectamente en su plan. La guerra no se libraría con sangre, sino con nervios. Al amanecer siguiente,
los topógrafos encontraron todas sus estacas de medición arrancadas durante la noche y dispuestas en un círculo alrededor de un coyote muerto. Días después, una patrulla regresó para encontrar que alguien se había infiltrado en el campamento durante su ausencia y había mellado las cabezas de todos sus martillos y sierras. Un acto de sabotaje tan minucioso como humillante. No había violencia, solo una presencia invisible y burlona que lo tocaba todo. El miedo se convirtió en un compañero constante para los trabajadores. Cada sombra parecía moverse, cada ráfaga de viento parecía susurrar una amenaza. El desierto había dejado de ser un obstáculo geográfico para convertirse en un enemigo consciente y malévolo, y la eficiente máquina del capitán Reyes comenzaba a chirriar, sus engranajes humanos corroídos por una paranoia que ninguna orden podía mitigar. La gota que colmó el vaso fue encontrar el primer rollo de alambre de telégrafo, el símbolo de acero de su progreso, desenrollado y meticulosamente trenzado en la forma de una serpiente que se mordía la cola, colgada de un poste de medición. La burla era demasiado íntima, demasiado inteligente. Esa noche, la furia del capitán Reyes se solidificó en un plan de una crueldad metódica. Reunió a media docena de sus hombres más duros, mercenarios que trabajaban por la paga y no por la gloria de la ingeniería, y les dio nuevas órdenes. Ya no construirían, cazarían. Años atrás, en una campaña anterior, había torturado a un guía indígena hasta que le reveló la ubicación de un manantial sagrado para los clanes de la región, un lugar conocido como el Ojo del Espíritu. Su plan era sencillo y brutal. Cabalgarían hasta allí y verterían en sus aguas el contenido de 2 barriles de arsénico que usaban para tratar la madera. Si no podía matar a los fantasmas, envenenaría el agua que bebían hasta que se vieran forzados a salir a la luz para morir. La desviación del pequeño grupo no pasó desapercibida. Un joven explorador apache, apostado en una cresta lejana, vio la pequeña columna de jinetes separarse del campamento principal al alba, tomando una ruta que no se dirigía a ninguna parte en la línea recta del telégrafo, sino que se adentraba en el corazón de las montañas sagradas. El mensaje voló por los cañones, transmitido por el reflejo de un trozo de cuarzo. Cuando la noticia llegó a Nakai, su impasible rostro de granito se contrajo por primera vez en una máscara de fría furia. «El ojo del espíritu», dijo, su voz un gruñido bajo que hizo que el aire pareciera más frío. Para Alma, la noticia fue un eco helado de su propio pasado, el recuerdo de don Ricardo envenenando el manantial de su ganado, la misma arrogancia, la misma creencia de que podían profanar la vida sin consecuencias. La guerra de nervios había terminado. Aquello ya no era un sabotaje, era un sacrilegio. El tiempo de ser fantasmas había pasado. Ahora, debían ser los depredadores. La caza había comenzado. No se movían como una partida de guerra, sino como una manada de lobos acosando a un búfalo herido. El ritmo era implacable. Usaron atajos que solo ellos conocían, convirtiendo un viaje de 2 días para los invasores en menos de 1. El sol que castigaba a los hombres del capitán era para ellos un viejo conocido, el calor, el aire mismo que respiraban. Nakai iba al frente, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco, una encarnación silenciosa de la furia de las montañas. Alma cabalgaba a su lado, y el rifle en su espalda se sentía como una extensión de su propia columna. Para ella, la profanación del agua era una herida antigua e íntima. Era la misma arrogancia venenosa de Ricardo, la misma creencia de que podían escupir en el corazón de la tierra sin consecuencias. El tiempo de ser fantasmas había terminado. Ahora eran los colmillos de esa tierra. La historia de Alma nos enseña que, cuando el sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de un morado violento, vieron el polvo de la partida de Reyes por delante.
El capitán forzaba a sus hombres y el cansancio los volvía descuidados. Sus voces resonaban como una obscenidad en el silencio de los cañones sagrados. Desde una cresta, Alma los observó a través de un catalejo capturado. Vio los 2 barriles pesados, atados a lomos de una mula, una manifestación física del sacrilegio que pretendían cometer. Una señal silenciosa de Nakai fue suficiente. Los guerreros se abrieron en abanico, flanqueando el sendero más adelante, fundiéndose con las rocas y el crepúsculo creciente. No los atacarían en movimiento. Una bala perdida podría perforar los barriles y derramar el veneno antes de tiempo. La trampa se cerraría en el manantial. El lugar que Reyes buscaba profanar se convertiría en su tumba. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la integridad frente a la codicia.